cambio climático, me imagino que más o menos ustedes entienden de qué estamos hablando, pero la cosa es bastante más compleja. De hecho, poner de acuerdo a los países en el mundo, porque no basta con que uno se ponga de acuerdo, es muchísimo más complejo. Queremos saber por qué, queremos saber cuál es la importancia de estas reuniones mundiales que tienen que ver con la mirada para el cambio climático y qué pasa con Chile. ¿Cuánto aportamos a estos gases de efecto invernadero que lo que están haciendo es provocando estos efectos mundiales? ¿Y cuánta es la consecuencia para un país como el nuestro? Es por eso que estamos acá en Clever con Catalina Pérez. Ella es diputada del Frente Amplio de Revolución Democrática y es además la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, y hace poquito que estuvo en Polonia en un encuentro mundial de Naciones Unidas a propósito de esto, del cambio climático. ¿Cómo estás, Catalina? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero, y como para partir, más allá de que yo creo que todos más o menos conocemos el concepto, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? Oye, cuando hablamos de cambio climático, y para que esto lo entienda bien, yo siento que de repente no se entiende, se habla de cambio climático como un concepto muy abstracto, como algo que nos podría llegar a afectar de aquí a, no sé, el 2100, como de otra generación. Yo creo que el cambio climático es el desafío más grande que hoy día tenemos como generación. Cuando hablamos poníamos la analogía hace un poquito, yo creo que el cambio climático equivale casi a una tercera guerra mundial. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de sequía, hablamos de incendios forestales, hablamos de aumento de temperaturas al punto que desaparecen países, hablamos de efectos en la agricultura y en la pesca, para Chile en particular, por ejemplo. Hablamos de una crisis mundial, y una crisis mundial que cuesta percibirla o respecto a la cual cuesta tomar medidas, porque justamente son de esas crisis mundiales que debemos abordar no solamente desde adentro de las fronteras de un país, sino que con cooperación internacional. Y pucha que está costando que los países entiendan, que Chile entienda la necesidad de generar esas cooperaciones internacionales para enfrentar problemas que ya no son nacionales, sino que son globales. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con el fenómeno de la migración. No podemos abordar el fenómeno de la migración mirando solo hacia adentro, tenemos que mirar hacia afuera. Y eso es lo que se intenta hacer en conferencias de las partes, con Conferencia de las Partes por el Cambio Climático, la COP24, que fue en este caso a propósito del Acuerdo de París, como cómo materializamos las metas que nos ponemos en el Acuerdo de París en cada uno de los países. ¿Cuáles son las metas que se han puesto? Porque esto tiene una historia hacia atrás. O sea, en algún momento varios países reaccionaron y empezaron a empujar desde Naciones Unidas que se establecieran ciertos acuerdos mínimos. Por ejemplo, y uno bien puntual y que a lo mejor es bien reconocible a propósito de lo que uno ve en Chile mismo, pero también como en las noticias internacionales, de los incendios forestales, de las olas de calor, de las olas de frío, y que es que no siga aumentando la temperatura promedio en el mundo. Sí. ¿Cuáles son estos acuerdos que se tomaron primero en Kioto hace mucho tiempo, después el Acuerdo de París, que en algún momento se habló harto en las candidaturas presidenciales, ¿se acuerdan? Sí, de quién sabía quién no sabía del Acuerdo de París, digamos, y ahora lo que se establece en Polonia? Sí, yo creo que hay que ser súper claro. Hace más de 50 años que sabemos que si en el mundo la temperatura aumenta por sobre un 3% de aquí al año 2000, por sobre 3 grados, de aquí al año 2100, se acaban las condiciones para que la humanidad continúe viviendo en este planeta. No se acaba el planeta va a seguir probablemente, pero las condiciones para que la humanidad viva no van a estar. ¿Qué fuimos descubriendo? Que no solamente se trata de 3 grados, sino que si, decíamos en el Acuerdo de París, si la temperatura aumenta por sobre 2 grados, ya las condiciones son devastadoras, ya países desaparecen. Hoy día en esta COP24 escuchamos el informe de los expertos internacionales que dicen que incluso si subimos hasta un 1,5 grados la temperatura del planeta, ya esas condiciones son devastadoras. Entonces la gran meta que hoy día se están poniendo los países es cómo hacemos para que no aumentemos por sobre 1,5 grados la temperatura. El planeta ya llegó a aumentar un grado, lo que nos queda es evitar ese 0,5 que aumente. Y desde esa perspectiva, lo que se busca a nivel internacional es que cada país se comprometa a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Chile ha dicho, por ejemplo, que se comprometería a disminuir entre un 30 y un 45%. Un 45% si es que tiene cooperación o, digamos, apoyo internacional para alcanzar la meta. Hoy día estamos ante tal urgencia que requerimos que todos los países aumenten sus metas en materia de disminución de gases. Ahora, lo que hemos visto desde el exterior es que los países que más aportan, porque están más industrializados, porque tienen estas metas de crecimiento muy altas, porque aquí
no nos engañemos, esto tiene mucho que ver con el tipo de desarrollo, y lo pongo entre comillas porque uno se pregunta qué tipo de desarrollo es, del desarrollo económico e industrial en los distintos países. Y hoy día lo que vemos es que países como Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos pone en duda de que el cambio climático exista. Tenemos otros países como China que tienen metas de desarrollo o metas de industrialización, si lo ponemos así, que son fijas de aquí a 50 años. Entonces uno dice, bueno, si ellos se quedan fuera de estos pactos, ¿qué sacamos nosotros desde Chile con estar dentro? Yo creo que ahí es importante como el cómo se leen estos, cómo se leen las metas que cada uno de los países tiene. Yo creo que esto es bien gráfico cuando uno se lo imagina como una tina. Esto es una tina, tenemos un presupuesto de carbono, tenemos una tina que se va llenando. Cada uno de los países tiene una llave para ir cerrando lo que va aportando. Efectivamente, Chile, somos 18 millones de chilenos, probablemente aportemos menos que 13.000 millones de chinos, por ejemplo. Pero seguimos teniendo una llave que tenemos que cerrar. Y el punto es que si cada uno de los países no se compromete a disminuir cada uno de los efectos, la tina se continúa llenando y esa tina se rebalsa cuando llegamos a cuando la temperatura aumenta por sobre 1,5 grados. Entonces, yo creo que es un argumento un poco mañoso en términos de, claro, o sea, quién aporta más o quién aporta menos va a depender de la población, va a depender de la industrialización, pero en esto yo creo que hay que hablar también de equidad en el desarrollo de los países. O sea, si los países que tenemos más capacidad de industrialización ocupamos esa capacidad de industrialización vía carbono, le estamos quitando al otro país la posibilidad de mantener un poquito más abierta su llave para alcanzar un desarrollo ocupando ese tipo de energías, por ejemplo. Hoy día Chile tiene el tremendo desafío de cerrar las termoeléctricas que funcionan a carbón. Concentramos una cantidad enorme de termoeléctricas que funcionan a carbón, por ejemplo, en el norte de nuestro país. Hoy día tenemos que seguir ejemplos, por ejemplo, como Suecia, que se ha propuesto que al año 2045 tener una economía carbono neutral. O sea, así de ambiciosos están siendo las metas en los distintos países y lamentablemente yo ahí siento que Chile no está dando el ancho, no está a la altura del desafío, no estamos comprendiendo la urgencia del desafío. Además y sobre todo, considerando que Chile está en el número 16 de los países más vulnerables al cambio climático. Sí. Entonces, sin duda el escenario, no solamente global, sino que nacional, es tremendamente riesgoso. Ahora, de hecho, lo conversamos hace un tiempo corto con Sara Larraín acá mismo, y ella decía que hoy día podrían cerrarse las 6 o 7 termoeléctricas a carbón más contaminantes y que están justamente en las llamadas zonas de sacrificio, sí. Que eso, Catalina, tú conoces muy bien a propósito de la Comisión de Medio Ambiente, y que esa es una decisión política, porque podría tomarse ahora incluso. Pero más allá de eso, quiero concentrarme en las decisiones que puede tomar Chile y qué pasa con los gigantes, con Estados Unidos y China. Yo creo que acá hay dos temas. Uno, no desconocer la responsabilidad nacional que tenemos en la materia, y dos, también cómo empujamos o cómo validamos estos espacios de conversaciones internacionales para generar cooperación internacional en torno a estos temas. Y yo creo que ahí Chile tiene que ser capaz de empujar el desafío, y lamentablemente yo siento que estamos retrocediendo más que empujando. Hoy día Chile se ha sumado a estos discursos de países neofascistas en torno a, por ejemplo, que las políticas internacionales atentan contra la soberanía interna. Lo decía muy claro, o lo dice muy claro nuestro gobierno en materia migratoria. Sí. Cuando se resta el Pacto Mundial de Migraciones, cuando se resta de firmar el Acuerdo de Escazú. Entonces, si Chile, que son países ejemplo, o que han sido históricamente países ejemplo en materia de relaciones internacionales, en materia de responsabilidad, principio de buena fe a nivel internacional, no estamos suscribiendo este tipo de acuerdos o estamos desconociendo la necesidad de generar cooperaciones internacionales, evidentemente abrimos la puerta a países como Estados Unidos, que con Donald Trump prefieren, en vez de aplicar políticas migratorias como el pacto migratorio, construir un muro, encerrar niños en jaula. O sea, ese es el tipo de política pública o política internacional a nivel público que deseamos potenciar o ser ejemplo. Yo creo que no, y ahí tenemos una responsabilidad internacional y nacional, creo yo. Ahora, Catalina, cuando el tema de migración, para poner ese ejemplo, se toma en Chile de distintas maneras. Hay temor a la migración, sabemos que ahí hay una conversación pendiente, pero es algo que, de lo cual chilenos y chilenas estamos muy pendientes porque lo vemos en las calles, lo vemos en todas partes hoy día en Chile. Es un fenómeno que uno podría tocar, digamos, ¿no? Sí. Cuando hablamos de cambio climático tiene eso de que casi uno se imagina como, no sé, ciencia ficción, ¿no? Como el futuro que viene. Yo creo que has dejado bien claro que no es el futuro que viene, es el futuro que está. Y lo podemos apreciar en esto. Los incendios forestales, y ha habido harto tema ahí, no afectan solo a Chile, sino que nos afectan de manera distinta hoy día. Y eso tiene explicaciones que van para atrás. Pero si no hay una conciencia más desde el sentido común, o más grande como puede ser, que por la migración que uno la mira, ¿de qué manera se puede ir presionando desde la ciudadanía, de distintas organizaciones de la ciudadanía, digo yo, medioambientales, en fin,
a tomar en serio, por ejemplo, tener una comisión de cambio climático que funcione, que tenga, no sé, un apoyo gubernamental con lucas, en fin, entendiendo que vamos a sufrir las consecuencias. Nosotros desde principio de año, en la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente, dijimos, chuta, si no nos ponemos a recorrer los territorios y a entender los conflictos socioambientales que tenemos a lo largo de todo el país y no somos capaces de darle un relato común a esos conflictos socioambientales, no vamos a poder fortalecer a la sociedad civil en esa pelea. Todo por separado, claro, cada uno de los territorios dando las tremendas peleas, pero deteniendo su minera, deteniendo su hidroeléctrica, deteniendo su industria salmonera. Y no, o sea, si no somos capaces de hilar y de entender de que somos síntomas de una misma enfermedad, no somos capaces de movilizar y de agarrar más fuerza como sociedad civil. Entonces nos pusimos a recorrer y nos dimos cuenta que, o sea, las causalidades son tan evidentes. Hoy día la sequía que estamos sufriendo, el desastre de los monocultivos, el desastre de las salmoneras en el norte, en el sur de nuestro país, el desastre de las termoeléctricas que también se disparan, generan zonas de sacrificio que si somos capaces de afrontar como país, no a nivel territorial, sino que a nivel nacional, con una gran movilización que ponga los temas sobre la mesa. Y creo que finalmente el cambio climático es una tremenda oportunidad de hablar de aquel Chile que soñamos y de aquel mundo que soñamos, de hacer imaginar un nuevo modelo de desarrollo que nos asegure una relación distinta con nuestros recursos naturales, que nos asegure una relación armónica con la naturaleza y que finalmente no tiene que ver con cómo salvamos los ecosistemas como si fuese así un otro, sino con cómo aseguramos la subsistencia humana. O sea, acá, y esto tiene medidas concretas. Los incendios forestales que ocurren, por ejemplo, en el centro-sur de nuestro país son una manifestación clara. Pero hoy día tenemos 179 comunas con déficit hídrico en nuestro país. Eso es cambio climático. Hoy día tenemos 28.000 millones de pesos gastados anualmente en camiones aljibe para abastecer a las comunidades, mientras las mineras se abastecen libremente desalinizando agua de mar. Entonces, algo estamos haciendo mal en nuestro país, y si no somos capaces, desde la sociedad civil y desde el mundo institucional, de ponernos los pantalones en esta cuestión, de ponernos las faldas en esta cuestión, la crisis no se detiene, la crisis no espera a nadie. Y yo creo que ahí es súper importante, por ejemplo, la oportunidad que tenemos con la COP25 desarrollándose en nuestro país el próximo año, que es algo que ya confirmó el gobierno. Necesitamos que ese sea un espacio para visibilizar los problemas socioambientales que tenemos. Necesitamos que ese sea un espacio para decirle al gobierno, si no firman el acuerdo de Escazú, si no se aseguran que las termoeléctricas cierren, si no se aseguran que aquí vamos a tener un Chile pensado de forma distinta, un nuevo modelo de desarrollo, no tiene sentido que tengamos grandes titulares organizando la COP25 sin asegurar que nuestro país va a poder enfrentar el desafío como corresponde. Catalina Pérez, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti. Recuerden www.diarioclever.cl.